Nuevamente este domingo estamos con ustedes para compartir. Hoy estaremos hablando de las demandas que hay para enfrentar los tiempos. Estaremos hablando en el libro del profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue contemporáneo de los profetas Sofonías, Habacuc, Daniel y Ezequiel. A todos ellos les tocó vivir los mismos tiempos, pero vamos hoy a verlo desde el aspecto de Jeremías. Vamos a ocuparnos de la manera en que él percibía los tiempos, cómo los males que golpeaban a la nación y cómo era un llamado de Dios en su vida y cómo era una nación que él buscaba volverla nuevamente a los fundamentos sobre los cuales esta nación había sido formada. En Jeremías 2:13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Bueno, hay acontecimientos que marcan los tiempos. Se veía la mentalidad de una nación enajenada en los tiempos de los imperios. Había alianzas, había conquistas con potencias como Egipto y Babilonia. Todas esas potencias estaban en ese tiempo tratando siempre de imponerse, estaban ocasionando cambios. Eran situaciones de imperios económicos y políticos que se estaban marcando. Siempre esos imperios estaban influyendo. Ahora, hay un nuevo orden cambiante en cada dominio de imperios. Desde una reforma espiritual como lo hizo Josías, con el que Jeremías sirvió 18 años. A él le tocó vivir esa reforma que hizo el rey Josías. Pero fue el rey, la nación de Israel, su corazón estaba por otro lado. Después de Josías viene un tiempo de rechazo y decadencia en todos los aspectos en la nación, espiritual, social, política y económicamente. Joacás estuvo gobernando 3 meses y ahí estuvo Jeremías también. Joacim por 11 años lo hizo. Jeconías 3 meses y Sedequías por 11 años. Bueno, los tiempos se tienen que enfrentar. Hoy luchamos con un orden moral que se está imponiendo en una forma ya legalizada. Ya está legalizado el aborto, el cambio de género, la individualidad para tener una vida sexual sin restricción. Hay muchos más aspectos que están ahorita legalizándose. Entonces nosotros nos vamos a encontrar con una economía controlada por potencias, por controles políticos de los países que las potencias económicas están estableciendo. Tenemos una lucha entre nacionalistas y globalistas. Y en el aspecto espiritual hay muchas corrientes para creer en Dios de muchas maneras, a la medida que la gente quiere, que les endulce el oído. Tenemos una generación hedonista que busca un bienestar, una aceptación de un evangelio que parece más pláticas de automotivación, que podríamos decir una teología donde no existe el sacrificio, donde solamente se habla del bienestar para los creyentes. En esa teología no está el sacrificio, no está la entrega incondicional, no está el evangelio de la cruz, no está el compromiso a servir, a permanecer aún en los tiempos difíciles. Es una teología acomodaticia y el creyente en ese evangelio tiene que estar bien siempre. Y yo creo que a veces es muy difícil cuando tenemos gente que fallece, cuando tenemos gente que enferma. Esa es una realidad, ¿verdad? Del evangelio. Esa es una realidad porque es en los tiempos en que Dios da fortaleza y da paz. Pero no estamos exentos. No estamos exentos. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, dijo, pero en mí tendréis paz. Jeremías desde los primeros capítulos desnuda el problema de la condición que ellos tenían en esos tiempos. Y lo primero, el versículo que leíamos dice: mi pueblo ha hecho 2 cosas, 2 males ha cometido mi pueblo. Dejaron a Dios que es fuente de agua viva, y cavaron cisternas, dice cisternas rotas, cisternas que no tienen agua, están vacías. Qué cosa tan tremenda este pueblo había hecho. Aquí está cómo se desnuda la verdad, la raíz del problema. Este pueblo había abandonado a Dios. La nación entera se había enajenado en esos tiempos en todas las áreas que podían verse, en lo político, en lo social,
En lo económico, hubo ciudades que tenían hambrunas por las conquistas. En lo espiritual, había profetas que hablaban y endulzaban el oído con mensajes que pues no eran gratos para muchos, pero Jeremías tenía un mensaje verdadero. Jeremías empieza a sacar a luz la situación y empieza a hablar de la condición de la nación. Déjeme leer en el capítulo 2, versículo 14 al 19. Dice: ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades, sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducías por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará. Sabe pues y ve que cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Mi temor ya no está en ti. Bueno, son consecuencias. Aquí hay consecuencias muy, muy tremendas. Israel buscó la alianza para protegerse de Babilonia con Egipto. Después Egipto, el faraón Necao, hizo atrocidades también. Y hay cosas que están aquí en esta nación. Es cierto, no somos la nación de Israel, pero yo creo que las consecuencias que hay de nuestras acciones y nuestras actitudes también están muy parecidas a las actitudes de aquella nación. Aquella nación había dejado a su Dios y estaban haciendo otras cosas para querer sustituirlo. Bueno, ahorita hay tantas cosas que estamos viendo, pero las consecuencias: buscó alianza con otras naciones, sus maldades le castigarían, sería quebrantado. Le castigarían y le condenarían sus maldades. Abandonó a Dios y su temor a Él. Esto le sería malo y amargo. Fíjese las consecuencias que hay de cuando nosotros estamos alejándonos de Dios. Los tiempos que vivimos en la actualidad, bueno, desde hace un momento el Evangelio está distorsionado. Se habla de Dios, pero realmente es un Dios acomodaticio a nosotros. Hay una pregunta que Dios hace. Dios pregunta: ¿qué maldad vieron en mí sus padres? Escuche lo que dice el capítulo 2, versículos 5 al 7. Dice: así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? Y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Y nos dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Qué situación tan terrible, ¿verdad? Se ve. Yo creo que nuestras acciones, el pecado nos alcanza. Yo creo que ahorita en este tiempo yo estoy tratando de entender. Dios siempre ha estado presente en todos los cambios que se hacen. Aún en este tiempo que se habla, muchos esperan el nuevo orden, que qué va a pasar, la incertidumbre de lo que se espera. Pero yo quiero decirle que Dios siempre ha estado ahí presente. Dios siempre ha estado tomando un partido. Pero la oración que hacía Daniel decía: Señor, tuyo es el hacer misericordia y en nosotros la confusión de rostro. Qué oración de Daniel, porque él también quería entender los tiempos de lo que estaba viviendo, un contemporáneo de Jeremías. Y quiero decirle que todos se habían olvidado de Dios, que los sacó de Egipto y los condujo por un desierto de muerte. Se volvieron como sus ídolos, vanos, exactamente igual, tomando prácticas espirituales y costumbres de aquellos pueblos vecinos. Todos ellos hacían cosas abominables a Dios, en sus costumbres espirituales, lo que ellos estaban haciendo, en sus costumbres sociales. Todos ellos hacían cosas abominables a Dios, habían dejado a Dios, no querían saber nada de lo que Dios decía. Ahora, la raíz principal. Nosotros nos vamos a dar cuenta que aunque habían dejado a Dios, pero ¿cuál fue la manera en que lo habían dejado? ¿Cuál fue la forma en que este pueblo estaba alejándose ahora de Dios?
La raíz principal, dijimos que empieza a desnudar lo que estaba pasando Jeremías. Estamos en un tiempo donde también tenemos que ir a la raíz principal. ¿Qué es lo que está pasando? Hay una incertidumbre por los tiempos, pero la raíz principal, veámoslo, lo que nos dice Jeremías. Jeremías está diciéndonos ahora en el capítulo 2:8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en el nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Hay tres aspectos aquí muy importantes. Sí dejaron a Dios, sí ellos ahora habían cavado cisternas rotas, buscaban otras maneras ahora de obtener fuera de Dios lo que solo Dios puede dar. Y empieza el profeta a hablar realmente de la verdadera causa que había ocasionado ese caos en la nación. Y dice primero de los sacerdotes. Los sacerdotes tenían la ley y la función de ellos era explicarla al pueblo, pero dice no conocían a Dios. ¿Qué enseñaban entonces si no conocían a Dios? Esto causó una imagen de Dios distorsionada, un problema que vemos en aquellos que han visto una mala acción en los que dicen tener la palabra. Viven de manera equivocada creyendo que es la manera de relacionarse con Dios. ¿Qué es esto? O sea, hay gente que nos está viendo, dice Pablo, somos cartas abiertas y leídas por todos. Así es que nosotros tenemos una teología, mostramos una manera de Dios. Y esa es la que estamos enseñando al mundo. Y lo que nosotros enseñamos de Dios es lo que el mundo va a conocer. Cierta ocasión, Spurgeon habla de una ilustración de un payaso. Aquel payaso tenía mucho éxito y le preguntaron que por qué era tan exitoso, y él dijo, es que aquí hay una situación, dice, cuando observo a los creyentes ellos dicen verdades como si fueran mentiras. Y dijo el payaso, pero yo digo mentiras como si fueran verdades. Y eso hace reír a la gente. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque nosotros enseñamos una teología, enseñamos una manera de que conozca la gente a Dios a través de nosotros. Y este pueblo, los sacerdotes habían dejado de enseñar una palabra verdadera. Los sacerdotes habían dejado de enseñar la ley al pueblo, a las generaciones. Así es que cuando vinieron los tiempos adversos, pues ellos no tenían un rumbo, no tenían una orientación. Se dice aún en el libro de los jueces que cada quien hacía lo que mejor le parecía. Y esa es la idea de Dios. Tengo un Dios que me ayuda, pero sigo haciendo lo que mejor me parece. Vamos a seguir leyendo los sacerdotes primero. Luego, los pastores. Dice que se rebelaron contra Dios los que aportaban para la economía. No se refiere a los pastores de almas, se refiere literal a los pastores que aportaban para la economía. Ellos también dejaron sus principios de Dios y ellos, los pastores, dice, se apartaron de Dios, aquellos que colaboraban en la economía de la nación. Finalmente habla de los profetas, los que debían disuadir al pueblo a no pecar y a no incurrir en la apostasía. Ellos les daban palabras dulces a sus oídos y los animaban a seguir pecando. Al fin y al cabo, dice, ellos eran el pueblo con el templo de Dios y el arca de Dios. No podía pasarles ningún daño. Aún el pueblo gritaba, decía, templo de Dios, templo de Dios. Ellos creían que porque Dios había edificado un lugar ahí, los visitaba, eran intocables, pero no era así. Las cosas no eran así. Ellos ya habían sufrido en los días de Samuel, cuando les quitaron el arca a los filisteos y se dieron cuenta que no es el objeto lo que les daba, les aseguraba el bienestar, sino es una relación con Dios, es una manera de convivir con Dios, de compartir la vida, era lo que traía la estabilidad. Y ahora ni los sacerdotes ni los profetas estaban aportando nada para que el pueblo conociera más de Dios. En el capítulo 2 nosotros nos vamos a dar cuenta que Jeremías desnuda todas las situaciones. Ahora, esto es trascendente, alcanza a nuestros hijos y a nuestros nietos. Tenemos que entenderlo. Si no se está enseñando a las generaciones la palabra, si nosotros como pueblo de Dios no tenemos una realidad en la palabra, yo creo que hay un peligro inminente muy grande. Los tiempos van a derribarnos y van a golpearnos y no hay una defensa para las otras generaciones que vienen, porque todo esto es parte de lo que el pueblo tiene que hacer. Hay avivamientos. Jeremías estuvo en una reforma, pero Dios puede hacer grandes milagros y señales y manifestaciones,
pero no se puede sustituir un discipulado, no se puede sustituir un aprender, un crecimiento de la palabra. No hay creyentes de microondas, todos llevamos un proceso, pero ese proceso tiene que ser continuo, no puede interrumpirse. Así es que es muy importante que nosotros entendamos que esto es trascendente y que alcanza a nuestros hijos y a nuestros nietos. Hablando acerca de los hijos y de los nietos, dice Dios: por tanto, contendré aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Dios contenderá con ellos. Ahora, nosotros nos vamos a preguntar, ¿qué les hemos enseñado a nuestros hijos? Y aún el compromiso que hay con nuestros nietos. ¿Qué tipo de convertidos producimos? ¿Qué teología tienen ellos de Dios? ¿Distorsionada acaso? ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? ¿Qué hemos transmitido? Ahora en Deuteronomio 6:2 dice lo siguiente. Usted dirá, bueno, pero ¿yo qué tengo que ver con mis nietos? Bueno, es muy importante. Escuche lo que dice Deuteronomio 6:2. Dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. En Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así es que solo el Espíritu da vida y sus palabras son espíritu y son vida. Nuestros hijos, yo le pregunto, ¿son sanos espiritualmente? ¿Sirven en la iglesia sin problema? ¿Son salvos? Porque parece ser que nos acostumbramos a que nuestros hijos en el Señor estén distanciados. No son salvos muchos de ellos. Les podemos exigir estar en la iglesia y aún participar en muchas actividades, pero ¿realmente son salvos? En estos tiempos de encierro, yo creo que usted tiene que atender las necesidades de su familia. Ahora, en el capítulo 2, versículo 21, aquí de Jeremías dice: te planté de vida escogida, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Bueno, ¿qué resultados tenemos? ¿Tenemos acaso esos resultados de Jeremías? Te planté una vida escogida y resultó que tu fruto era otro. ¿Acaso nosotros no tenemos ese fruto que esperábamos? Es tiempo de atender a la familia, de ministrar a los nuestros, que sean salvos nuestros hijos, que se afirmen ellos y nosotros nos afirmemos en el Señor, que consideremos la necesidad que tenemos de una relación con Dios y con la iglesia en cada área de nuestras vidas. Es muy importante en este tiempo que usted atienda lo que no se ha atendido y que podamos darnos cuenta de aquellas cosas en las cuales no hemos estado trabajando y que hemos descuidado. Si no reconocemos la situación, yo creo que va a ser muy difícil que cada uno de nosotros salga adelante. Los tiempos están teniendo demandas en nuestras vidas. Es un tiempo demandante. No podemos estar esperando, no podemos postergar esto para ver qué pasa después. Ahorita tiene tiempo con la familia, tiene contacto con la familia, siembra en la familia, que sus hijos sean salvos y usted pueda verlos integrados en la iglesia, adorando a Dios, levantando sus manos. Usted pueda verlos con gozo sirviendo, usted pueda verlos a ellos amando al Señor, enamorados del Señor. Pero los profetas, los sacerdotes habían fallado en su ministerio. ¿Qué es lo que estamos haciendo usted y yo? ¿Cuáles son los obstáculos que hay principales para que nosotros no creamos? Si no reconocemos que los tiempos nos han afectado y que es la causa de que no han sido alcanzados nuestros hijos y que no hemos alcanzado esta generación, seremos afectados grandemente por los tiempos, por las nuevas disposiciones de orden mundial. ¿Cuál es la teología de Dios que nosotros hemos transmitido a nuestros hijos? ¿Reciben a Dios? ¿A través suyo lo reciben? ¿Y son salvos sus hijos? ¿Sirven con sencillez y alegría en la iglesia? ¿Están firmes en el Señor? Esto se lo he repetido, pero parece ser que no lo entendemos. Parece ser que es nada más una costumbre, parece ser que es nada más asistir, parece ser que es nada más tener una religión, pero no es así, es una relación con Dios. Y la palabra tiene que ser aprendida, la vida tiene que ser vivida, el proceso tenemos que enfrentarlo, tenemos que llevarlo a cabo, tenemos que enfrentar los tiempos de cualquier manera y dar testimonio nosotros de que somos un pueblo de Dios. Él nos adquirió,
de que somos una nación con una identidad, de que somos un linaje con un ADN espiritual de parte de Dios, de que somos ahora un reino de sacerdotes. Es tan importante que nosotros nos ubiquemos e iniciemos una relación con Dios. Esa relación con Dios tiene que empezar de la siguiente manera. Este pueblo tenía ese problema. Ellos, por ser el pueblo de Dios, no reconocían que muchas situaciones se les habían ido de la mano y que ellos estaban confiando en Egipto, estaban confiando en las naciones, y que venía un mal inminente a ellos y que era inevitable, y que Dios tendría un trato con la nación, pero Dios estaba instando a ellos a que aún fueran aquella nación y sembraran y edificaran y que sus hijos tuvieran hijos. Yo creo que lo que Dios esperaba que este pueblo lo diera a conocer aún en medio del exilio. Pero déjeme ahora leerle los motivos que esta nación presentaba, por qué no había una obra completa. Si no reconocemos que los tiempos nos están afectando, entonces es un problema. Entonces tenemos que reconocer y no tomemos la actitud de la nación de Israel. Capítulo 2, versículo 22 al 23 dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Versículo 23 dice: ¿cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? O sea, ellos no se creían pecadores. Ellos no se creían gente que había ofendido a Dios. Eso es nuestro problema, que tenemos que reconocer que nos ha faltado. Yo no sé cuántos tendrán que sentarse con sus hijos y decirles: hijos, perdónenos porque no les hemos enseñado realmente la palabra, porque ha pasado el tiempo. Aquí mismo en Jeremías dice: llegó el invierno, pasó el verano. Desgraciadamente dice: no hemos sido salvos. Aquí hay una situación que nosotros tenemos que atender. Es una urgencia la salvación de nuestros hijos y generar una identidad a través de la palabra y una relación con Dios. Capítulo 2, versículo 29 dice: ¿por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricaron contra mí, dice Jehová. Versículo 2:35 dice: sin embargo, en todas estas cosas dices: soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste: no he pecado. Este es el mal de la nación. Yo creo que ese es el mal que hay en nuestros corazones. Yo soy bueno. No, hay cosas que se nos han ido de la mano. Ahorita todo el mundo levanta su voz, alza su voz, trata de establecer una legalidad en valores, en un nuevo orden de valores que se ha establecido ya de tiempo. Nosotros no lo hemos hecho. Nosotros hemos callado. Y yo creo que es más importante manifestarlo con nuestras vidas, ¿verdad? Que estarlo gritando, porque se habla más con nuestras acciones. Claro que hay que abrir nuestros labios y manifestar nuestra convicción y hablar cuando no estamos de acuerdo. Tenemos que tratar de que la gente conozca de Dios y se vuelva a Dios y quieran estar bajo la autoridad de Dios. Eso es muy importante. Ahora, hay resultados de la actitud de nuestro corazón. Capítulo 3, versículos 2 y 3 dice: con tu maldad has contaminado la tierra, por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Capítulo 3, versículo 4 dice: Dios nos llama a volvernos a Él, dice el capítulo 4: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán bendecidas en Él, y en Él se gloriarán. Fíjese qué importante es esto. La maldad trae consecuencias, pero Él nos invita y dice: si te volvieres a mí, todas las naciones serán bendecidas en Él. Todas las naciones, y en Él se gloriarán. ¿Por qué? Bueno, esta nación había hecho dos males. Lo habían dejado a Él, olvidaron la palabra, aunque se había sacado la ley en la reforma del rey Josías, pero como que era un grupo de gente que lo anhelaba, no era el corazón de la nación. Y ahora nos encontramos que Dios nos invita y nos dice: vuélvete a mí. Es una invitación que Dios nos hace. Usted tiene familia, usted tiene hijos, usted tiene familiares. Si no son salvos, nosotros nos hemos acostumbrado y estamos muy pasivos. Es tiempo de doblar nuestra rodilla, es tiempo de volvernos a Dios.
Es tiempo de no abandonar esa fuente de agua viva. Es tiempo de empezar a proclamar su palabra tal y como es. Es tiempo de que nosotros hablemos del evangelio de la cruz, de la convicción, de la decisión y de ese evangelio que nos lleva a una paz que sobrepasa todo entendimiento. 2 males ha hecho mi pueblo. Hay cosas que hay que hacer. Tenemos que entender los tiempos y tenemos que enfrentarlos. Que el Señor le bendiga y esperamos que esta palabra le haga reflexionar y usted empiece a trabajar con su familia. Que Dios le bendiga.